acompáñenme al Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 3. Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 3. Comenzamos con la primera bienaventuranza. El Señor Jesucristo, como ustedes recuerdan, después de que una gran multitud le sigue, Él comienza a enseñarlos, y estas palabras que registra el evangelista Mateo nos llevan a entender cuáles, creo que dos cosas importantes: el carácter y los efectos de la salvación en aquellos que creemos en el Señor Jesucristo. En el capítulo 5, en el verso 3, solamente vamos a leer el verso 3, escribe el evangelista, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Recuerda el tema que estamos estudiando, el Sermón del Monte, directrices para una nueva humanidad. La palabra bienaventurados es una palabra, hermanos, que se ha traducido en muchas ocasiones de distintas formas. Algunas versiones lo traducen como dichoso, algunas otras versiones como felices. Y quiero que reflexionemos en dos aspectos que este versículo nos enseña. Primero, la palabra bienaventurados va a ser una palabra que constantemente vamos a encontrar en estas bienaventuranzas. Algunos, usted puede ver en su Biblia que encontramos esta palabra repetidamente del versículo 3 hasta el versículo 10. Algunos cuentan 8 bienaventuranzas, otros cuentan 9 bienaventuranzas. Algunos comparan las bienaventuranzas con los 10 mandamientos y entienden o encuentran 10 bienaventuranzas. Lo que usted puede notar es que el Señor Jesucristo, a cada una de las características del hombre que Él ha llamado a ser su discípulo, cada una de esas características empieza con esa palabra bienaventurados. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los que procuran la paz, bienaventurados los que padecen, bienaventurados cuando sean vituperados, y bienaventurados porque su galardón es grande en el reino de los cielos. Así que encontramos frecuentemente esta palabra bienaventurados, pero también es importante notar que el Señor Jesucristo comienza sus bienaventuranzas con bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos, y termina sus bienaventuranzas señalando nuevamente al reino de los cielos. ¿Qué significa ser bienaventurado? ¿Qué significa ser dichoso? ¿Qué significa ser feliz? Esta palabra bienaventurado, dichoso, feliz, que son las palabras con las que se traduce la palabra griega makarios, que es la palabra que probablemente Jesús usó al hablar a aquella congregación, aquella multitud que estaba reunida alrededor de él. La palabra makarios es una palabra griega y es traducida de diferentes maneras, le repito, como bienaventurados, felices, dichosos. Pero ¿qué significa esta palabra? Y más aún, ¿cómo es que una persona llega a ser feliz o llega a ser dichosa, llega a ser bienaventurada? Escribía en el buscador del internet cómo ser feliz y me apareció una gran cantidad de páginas, de libros, de enlaces que responden a esta pregunta, ¿cómo ser feliz? Y quiero leerles algo que encontré, no porque fuera lo más importante de todo lo que encontré, sino quizá porque resume toda la idea y toda la filosofía acerca de la felicidad. Encontré esto sobre la felicidad. Tal vez piensas que no hay nada que puedas hacer para sentirte un poco más feliz. En realidad, ser más feliz está totalmente bajo tu control. Sin importar en qué situación te encuentres, si quieres ser más feliz, debes estar dispuesto a cambiar tu perspectiva para aceptar mejor lo que te depara la vida, al mismo tiempo que tratas de cambiar las cosas que no marchan bien. En este concepto sobre la felicidad se nos enumeran algunas cosas. Número 1,
que la felicidad está en tus propias manos. Número 2, que la felicidad depende de tu perspectiva. Es decir, para que tú puedas ser una persona feliz necesitas cambiar tu perspectiva. La felicidad es uno de los grandes negocios del ser humano, porque desde la caída el hombre ha dejado de ser feliz, ha dejado de sentirse satisfecho. Así que no existe una generación que no vaya en busca de la felicidad, no existe una generación que no busque formas de ser feliz. Mire, como en algunas ocasiones lo he dicho, si usted analiza su vida, las cosas que usted ha hecho tienen un propósito, ser un poco más feliz de lo que es. Las decisiones que ha tomado en su vida tienen ese propósito, ser más feliz de lo que es. Una persona decide casarse porque quiere ser feliz, otra más decide divorciarse porque quiere ser feliz. Una persona quiere comprar algo porque quiere ser más feliz y otra busca vender algo porque quiere ser más feliz y aquello que tiene le es bastante costoso y le impide la felicidad. Alguien come algo porque eso que come le gusta mucho y le hace feliz. Alguien evita alguna comida porque esa comida no le gusta y entonces lo pone un poco infeliz. ¿Se da cuenta que la mayoría de las cosas que hacemos tienen el propósito de aumentar nuestra felicidad? Hacemos las cosas porque queremos ser felices, pero el Señor Jesucristo, cuando comienza a enseñar a esta gente, comienza con un punto de vista radicalmente opuesto y diferente a lo que el hombre está acostumbrado a hacer para obtener la felicidad. Todas las personas sin Cristo y sin Dios piensan que la felicidad está en sus manos y que ser feliz consiste en hacer algo o dejar de hacer algo para encontrar la felicidad. Pero Jesucristo nos lleva a considerar el bienestar, la bienaventuranza, la dicha, la felicidad, no en el hombre mismo, sino en Dios. Bienaventurados los pobres. Para que nosotros entendamos esta palabra bienaventurado, necesitamos ir al Antiguo Testamento y entender el concepto de dicha o de felicidad que tenían aquellos que conocían a Dios. Y le voy a pedir a ustedes, hermanos, que abran sus Biblias y me ayuden a buscar esas citas que le voy a dar y quien vaya encontrando las citas, algún hermano, algún niño, puedan hacer las lecturas. Comenzamos con el Salmo número 32, versos 1 y 2. Salmo número 32, versos 1 y 2. Salmo 65, verso 4. Salmo 65, verso 4. Salmo número 84, verso 12. Salmo 84, 12, número 84, verso 12. Y concluimos con Deuteronomio, capítulo 33, verso 29. Repito las citas: Salmo 32, 1, 65, 4, 84, 12 y Deuteronomio, capítulo 33, verso 29. Bien, si alguien tiene el Salmo 32, verso 1 y 2, puede hacer la lectura, por favor. Muy bien, Salmo 32, versos 1 y 2. Salmo 65, 4. Gracias. 84, 12. Muy bien. Y Deuteronomio 33, 29. Mientras que en la lectura que le hacía sobre cómo aumentar la felicidad, el texto nos dice que en realidad ser feliz está totalmente bajo tu control
Las Escrituras nos dicen que ser feliz no está bajo el control del ser humano. En cada uno de los pasajes que nosotros leímos, por ejemplo, el Salmo 32, verso 1 y 2, comienza con estas palabras: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido quitada. Y luego en la segunda parte dice: cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no le imputa iniquidad. Ahora, quiero que piensen esto. Desde el punto de vista hebreo, la felicidad es el resultado ¿de qué? De la relación con Dios, de la acción de Dios en favor del hombre, no de la acción del hombre en favor de sí mismo. ¿Sabe por qué mucha gente es infeliz? E incluso, ¿sabe por qué muchos creyentes son infelices? Porque piensan que la felicidad es el resultado de lo que el hombre hace por sí mismo y para sí mismo. Mientras que la Escritura nos enseña que la felicidad es el resultado de lo que Dios hace en favor del hombre. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido quitada. Ahora, el Salmo 65:4 dice: cuán bienaventurado es aquel a quien tú escoges. La felicidad es el resultado de la acción de Dios hacia el hombre. Dios nos elige y eso nos hace felices, nos hace dichosos, nos hace bienaventurados. El Salmo 84:12: oh Señor de los ejércitos, cuán bienaventurado es el hombre que confía en ti. La bienaventuranza o la felicidad es el resultado de tener esperanza no en el hombre mismo. Yo estoy seguro que si me esfuerzo o busco aquello o tengo aquello, yo voy a ser feliz. No, el salmista dice o escribe: bienaventurado es el hombre que tiene su confianza en ti. Por último, el Salmo 33:29, Deuteronomio 33:29, Moisés escribe las siguientes palabras: bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, oh pueblo salvado por el Señor? ¿Cuál es la razón de la bienaventuranza de Israel en el momento en que Moisés escribe estas palabras que han sido objeto de la salvación de Dios? Observa usted que cuando el Señor Jesucristo comienza con estas palabras, bienaventurado, refiriéndose al pueblo, les está diciendo: ustedes son dichosos, ustedes son felices porque Dios está haciendo algo en medio de ustedes. La felicidad es el resultado de lo que Dios hace en favor del hombre. En el mismo Evangelio de Mateo, nos vamos a dar cuenta que cuando Jesús utiliza la palabra bienaventurado, lo hace siempre en relación de su propia persona. Todas estas citas que le voy a dar y que quiero que usted me ayude a buscar, las encontramos en el Evangelio de Mateo, así que solo le voy a dar el capítulo y el versículo. 11:6, 13, 16 y 17. Luego, capítulo 16 y verso 17. Y por último, 24:46. Así que tenemos 11:6, 13, 16 al 17. Luego 16, 17, capítulo 16, verso 17. Y por último, 24:46. Comenzamos con 11:6. Muy bien. 11:6. Ahora 13, 16 y 17. Muy bien. Ahora 16, verso 17. Gracias. Por último, 24:46. Ahora, todas estas palabras que hablan acerca de que una persona es bienaventurada giran alrededor de una persona.
¿Quién es? Jesús. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Bienaventurados ustedes que me escuchan y me ven a mí. Bienaventurado eres Jonás, Simón, hijo de... ¿Dónde está el texto? Que fue 16, 17, ¿verdad? 13, 16 y 17. Simón, hijo de Jonás. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Ahora, ¿se da usted cuenta que en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ser bienaventurado es una persona feliz, dichosa, es aquella que recibe la acción de Dios a través de Jesucristo? Así que nosotros debemos tener un concepto completamente distinto acerca de la felicidad. La gente suele decir, no soy feliz porque me falta una casa, me falta un trabajo, me faltan hijos, me sobran hijos, hay un sentido de insatisfacción en el ser humano. Porque no tengo esto, porque fui a comprarlo. ¿Cuántas veces la gente siente insatisfacción porque va a comprar algo, no le alcanza y regresa completamente insatisfecho? Porque no alcanzó para comprar lo que querían. Hay un sentido de insatisfacción, un sentido de infelicidad. Pero la Biblia nos enseña que la verdadera felicidad no está bajo el control del ser humano. Mientras el hombre intente ser feliz por sus propios medios, por sus propios méritos, lo único que va a encontrar es frustración. La bienaventuranza, la dicha y la felicidad es el resultado de lo que Dios ha hecho en favor del hombre a través de Jesucristo. Quisiera hacerle una pregunta, y no es una pregunta motivacional. No espero que usted conteste como en algunas iglesias donde los motiva mucho, contesten al unísono, amén. Es una pregunta que quiero le lleve a la reflexión. ¿Es usted feliz? No es una pregunta motivacional, no le estoy diciendo levanten la mano los que son felices y den un gloria a Dios, un amén. No, es una pregunta con la que intento que usted reflexione sobre su propia vida. ¿Es usted feliz? Es decir, ¿está consciente de lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo en su vida? ¿Está consciente de lo que Dios ha hecho, que ha obrado en favor suyo? Y esa es la razón por la que usted es una persona satisfecha, es una persona feliz. Este es el punto de partida de la verdadera felicidad. El Salmo 32, recuerde usted, lo leímos hace rato, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es usted feliz porque el Señor ya no le inculpa, ya le ha perdonado, ya no le condena, o usted está en busca de la felicidad? Y generalmente ese estar en busca de la felicidad tiene que ver con materialismo y romanticismo. Eso es lo que a muchos les lleva a buscar la felicidad. Se sienten felices. Mire, nosotros construimos, la sociedad construye, el mundo construye lugares donde el hombre se pueda sentir feliz. Algunos dicen, yo no sé qué tienen las plazas comerciales que cuando camino por ellas me siento tranquilo y feliz. Y lo primero que visitan cuando van a algún lugar es la plaza comercial. Qué bueno que Tehuacán ya tiene su plaza comercial, porque qué bonito es pasear por ahí. Piensan que la felicidad está en por lo menos pensar que puedes tener lo que se vende ahí, que puedes tener lo que se promociona ahí como la esencia de la felicidad. El Señor Jesucristo les lleva a recordar a los creyentes, al pueblo del pacto, al pueblo de Dios, a los que habían sido llamados por el Señor, que la verdadera bienaventuranza no está en tener al imperio romano como gobernante o no tenerlo, está en lo que Dios ha hecho en favor de ellos a lo largo de la historia y lo que estaba a punto de hacer en favor de ellos en ese momento cuando Jesús fue encarnado. Bienaventurados ellos, porque Dios levantó a Moisés para liberarlos de la esclavitud egipcia, y bienaventurados ellos porque Dios se encarnó en Jesucristo para liberarlos de la esclavitud de Satanás. Pero bienaventurados nosotros que somos también receptores de esa inmensa gracia que fue destinada para el pueblo de Dios.
Hermanos, la dicha, la verdadera felicidad no es un asunto de posesiones. La verdadera dicha y la verdadera felicidad no radica en el sentimiento. La verdadera dicha no está en lo que tenemos o lo que no tenemos. Jesús mismo dijo en una ocasión que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. La vida del hombre no consiste, su felicidad no está en lo que tiene o en lo que no tiene. Debe haber algo más. El hombre insiste en buscar la felicidad donde no está la felicidad. Yo les aseguro que muchas personas en esta temporada de vacaciones dicen, qué bueno que son vacaciones, vamos a distraernos, vamos a relajarnos, vamos a ser felices porque la rutina nos ha quitado la felicidad. Pero ¿cuántas personas dicen, y quiero pensar en creyentes, cuántos creyentes dicen, qué bueno que ahora son vacaciones porque puedo levantarme más temprano y recuperar esa felicidad en Dios que he perdido? Y recuperar esa satisfacción en Dios que he perdido. Muchas personas dirán, qué trágico ahora, ya no podemos ir a las playas porque hay tanta inseguridad, ya no puede uno ser feliz, pero puedes ir al secreto de la oración y buscar en Dios la felicidad que no te la van a dar las playas, que no te la va a dar el dinero, que no te la van a dar las vacaciones, que no te va a dar nada de lo que el hombre busca. Ahora, no estoy diciendo que sea malo ir de vacaciones, pero es malo cuando tu mayor propósito es buscar o encontrar la felicidad ahí. ¿Sí me está entendiendo? El Señor Jesucristo nos enseña y nos lleva a entender que si hay un pueblo que debe ser feliz, es el pueblo de su elección. Es su pueblo. En el Evangelio de Lucas, cuando los ángeles anuncian la encarnación, recordará usted el cántico de los ángeles en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, verso 14. Evangelio de Lucas, capítulo 2, verso 14. Gracias. Y en la tierra paz. Y en la tierra paz. Y hay una mejor traducción de ese texto que dice, y en la tierra paz entre los hombres de su elección. Es decir, los hombres que Dios ha elegido son los hombres que van a tener paz. El pueblo que Dios ha elegido es el pueblo que va a tener felicidad. El pueblo que Dios ha escogido es el pueblo que va a ser feliz. Dichosos, dice Moisés en Deuteronomio, dichoso eres tú, Israel, ¿quién como tú, pueblo salvado por el Señor? Y esta es una verdad para nosotros. Dichosos nosotros, ¿quién entre todas las naciones que sea como el pueblo de Dios que ha alcanzado salvación de parte de Dios? ¿Quién? ¿Qué otra nación y qué otra religión puede decir que ha obtenido lo que nosotros hemos obtenido por el favor de Dios? ¿Se da cuenta que la felicidad es algo que Dios le ha dado a su pueblo? La felicidad es algo que Dios ha hecho y que nos ha dado como resultado de su obra redentora a través de Jesucristo en favor de nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo pudo escribir y queda como testimonio para los creyentes de todos los tiempos, en toda situación y en todo tiempo he aprendido a estar satisfecho. Teniendo y no teniendo. En todo he aprendido a estar satisfecho. ¿Cuál es la razón de la satisfacción de Pablo? No era su fama, es que él era apóstol y donde quiera que iba lo reconocían, lo abrazaban, le daban regalos y él estaba muy satisfecho por eso. No, usted lee su vida y se va a dar cuenta que en algunos lugares lo apedrearon, en otros lo arrastraron, en otros lugares estuvo en riesgo de muerte en varios naufragios, fue prisionero, olvidado en algunas ocasiones por las iglesias, malentendido por sus compañeros, y él en medio de esas situaciones dice, estoy satisfecho. ¿Por qué? Porque él sabía que bienaventurado es el hombre que encuentra en Dios el perdón de sus pecados. ¿Es usted dichoso? ¿Es usted una persona feliz? Porque si no lo es, la única respuesta para
para que usted alcance la verdadera felicidad es Jesucristo. Es que usted encuentre en Jesucristo su plena satisfacción. ¿Sabe qué es lo más doloroso, lo más lamentable? Es que Dios, entregándonos todo, somos ingratos. Porque Dios le dio al pueblo de Israel, se dio a sí mismo en la persona de su Hijo Jesucristo, se encarnó, el Dios de toda la gloria se encarnó, habitó entre ellos, y para el pueblo Jesús no era suficiente para ser feliz. No era suficiente. Ellos lo querían hacer rey, que Él quitara a los romanos, que solucionara esta cosa, que solucionara aquella, que les quitara este problema, y entonces serían felices. Jesucristo no era suficiente para que ellos fueran felices. Y sabe, muchos creyentes están en esa situación. Han venido a conocer a Jesús como Salvador, pero Jesús no es suficiente para que ellos se sientan completamente satisfechos. Me voy a sentir feliz cuando tenga esto. Me voy a sentir dichoso cuando pueda obtener aquello. Voy a ser realmente feliz cuando Dios me dé esto, Dios me dé aquello. No encuentran en Jesús su máxima felicidad. El Señor Jesús llama a su pueblo a darse cuenta que Él está ahí como la acción soberana del Padre hacia ellos, y que por lo tanto ellos son los primeros que deben experimentar la dicha y la bienaventuranza, porque Dios en Cristo se está manifestando plenamente a ellos. Y la realidad de ellos es la realidad para nosotros. Los problemas que vivimos en nuestra ciudad, en nuestra nación, como ciudadanos del mundo, de este mundo globalizado, le roban la felicidad a cualquiera. Pero nosotros hemos sido llamados por el Señor a ser un pueblo bienaventurado, un pueblo dichoso, un pueblo feliz. La pregunta ¿es Cristo tu mayor tesoro? Porque si Cristo no es tu mayor tesoro, seguirás sintiéndote insatisfecho. Hace unos días escuchaba en la radio algo que me pareció bastante absurdo, pero que es bastante lógico para quienes no son creyentes. El periodista decía que en este mes aumentan los suicidios, y se aumentan los suicidios, sobre todo decía él, en la población estudiantil, porque como muchos jóvenes no alcanzan a entrar a las universidades que ellos quieren, se deprimen al punto de suicidarse. Me pareció absurdo, pero tristemente es la realidad para un mundo sin Cristo, porque no tienen otra esperanza. Fincan su felicidad en algo. Voy a ser feliz si puedo entrar a esa universidad. Voy a ser feliz si puedo entrar a ese trabajo. Voy a ser feliz si logro obtener esto. Entonces voy a ser feliz. Y esto lleva a la frustración a muchos porque no lo pueden alcanzar. Hermanos, iglesia, somos llamados a encontrar la felicidad en Jesucristo. Él es tu mayor tesoro. ¿Es Él lo que más deseas en toda tu vida? Quiero concluir leyendo, y todavía no salimos del verso 3 del capítulo 5 de la primera bienaventuranza. La próxima semana vamos a hablar sobre el significado de la pobreza a la que se refiere el evangelista Mateo. Y quiero concluir con lo que en el Salmo 73, en el verso 25, escribe, o tenemos registradas las palabras de Asaf. ¿A quién tengo yo en los cielos? Observe esta pregunta. ¿A quién tengo yo en los cielos? Y luego observe la siguiente afirmación. Fuera de ti, ¿qué dice? Nada deseo en la tierra. Hasta que Cristo sea el mayor deseo de nuestra alma, no seremos verdaderamente felices. Hasta que podamos decir con el salmista, con Asaf, nada deseo en esta tierra. Nada deseo en esta tierra. No podremos ser realmente felices. Dice el verso 26, mi carne y mi corazón desfallecen. Pero ¿por qué desfallece la carne y el corazón del salmista?
porque él anhela tanto a Dios que su alma no está tranquila hasta que Dios sea todo para él. Mi carne y mi corazón desfallecen. ¿Por qué desfallece tu alma? ¿Qué es lo que hace que desfallezca tu corazón? ¿Qué es lo que te produce tanta ansiedad, tanto deseo? Algunos no son felices porque no tienen a los hijos perfectos, porque no tienen el matrimonio perfecto, porque no tienen la familia perfecta. Algunos pastores no son felices porque no tienen a la iglesia perfecta. Algunos cristianos no son felices porque no están en la iglesia perfecta. Ahora, esto lo hemos hablado mucho. Si hay una iglesia que no está enseñando la palabra de Dios, salga de ahí. Algunos no son felices porque no tienen la vida perfecta. Pero hasta que no lleguemos al punto de decir las mismas palabras de Asaf, fuera de ti, nada deseo en la tierra, no encontraremos la verdadera felicidad. Hasta que Dios y hasta que Cristo no sea la más grande pasión de tu vida, andarás dando tumbos y tumbos y tumbos y teniendo felicidad un rato porque lograste tener aquello y después perdiendo esa felicidad y corriendo detrás de otra cosa que piensas, ahí está mi felicidad, y cuando la alcanzas nuevamente te vuelves a sentir insatisfecho, frustrado, vacío, y andarás dando tumbos y tumbos y tumbos y tumbos porque no has hecho de Cristo tu mayor tesoro. Esa es la tragedia más grande del cristiano. Es la tragedia más grande del cristiano, que llamado por Dios a ser feliz, viva tan insatisfecho. Esa es una tragedia, hermanos, que he visto en muchos cristianos y que tristemente a veces he visto en mi propia alma, que llamado a ser feliz me siento insatisfecho. Incline su rostro y vamos a hacer una oración.